Hola a todos, reciban un muy cordial saludo en esta segunda ocasión en la que estamos entonces estableciendo un contacto para dar continuidad al proceso de formación en aula, específicamente en lo que tiene que ver con investigación de mercados. Como hablábamos durante esta semana, muy al inicio de ella, decíamos que la investigación de mercados se puede dividir en tres fases específicamente: diseño, búsqueda y análisis. En la etapa de diseño hablábamos normalmente de formulación del problema, determinación del diseño y preparación. Esa formulación del problema indica entonces que nosotros debemos, antes de iniciar cualquier proceso de investigación de mercado, saber exactamente qué tipo de información queremos recolectar, y para eso entonces, más que realizar las preguntas, debemos plantearnos las posibles respuestas, porque con base en ellas precisamente vamos estructurando las preguntas. En esa fase de formulación del problema hablamos a su vez de que habían dos momentos básicamente, uno de descubrimiento y otro de definición, y que ambos indican en sí, en síntesis, podríamos decir más bien, una búsqueda en la cual yo trato de identificar el problema, de comprender cuál es la necesidad de información que poseo, y con base en ella yo realizo entonces una pregunta que realmente tenga en sí misma el tipo de respuesta que espero obtener. Pasada esa fase en la que yo tengo claridad con relación al tipo de problema o al problema en sí, entonces pasa uno a la fase de determinación del diseño. Hablamos de dos momentos específicos dentro de la determinación del diseño, uno que corresponde a la etapa exploratoria u otra que puede ser concluyente. En la exploratoria dijimos que básicamente lo que se busca a través de ella es poder encontrar elementos que permitan ampliar la comprensión del problema sin dar una respuesta específica, porque esa respuesta que se obtiene se logra a través de lo concluyente, a través del método descriptivo, del método casual. Hablamos también de la preparación dentro del diseño y dijimos que para ello entonces determinamos cuál es la información necesaria, qué método de obtención, específicamente hablamos del caso de la encuesta. Dijimos que era necesario entonces diseñar el cuestionario y posteriormente hacer el diseño de la muestra. La determinación del diseño de muestra, como bien les dije, vamos a trabajarlo directamente en el aula, bien sea conmigo, bien sea con el docente de la institución educativa, y va a estar enfocado precisamente a la comprensión de las diferentes fórmulas que se utilizan para poder determinar el muestreo, de modo que haya un mínimo margen de error dentro de la búsqueda de información. Superadas esas primeras tres momentos dentro de la fase de diseño, pasamos a la etapa de búsqueda. Esa etapa de búsqueda nomás está constituida por una subfase o una subetapa más bien, que se llama trabajo de campo. En el trabajo de campo debemos entender precisamente que cuando hablamos de trabajo de campo estamos hablando de la búsqueda física real, que indica una interacción con la realidad hacia la cual nos dirigimos y en la cual interactuamos para poder determinar o encontrar la información que deseamos, ¿no? Eso obviamente lo realizamos a través de la encuesta, o sea que cuando hablamos de trabajo de campo estamos hablando de la labor que hace el entrevistador directamente o el encuestador allá haciéndole las preguntas a las personas. Pues eso supondría una labor de pronto demasiado básica, pero realmente requiere de una planificación porque indica un proceso de formación a los entrevistadores para que ellos busquen la información que realmente se requiere, tengan claros los objetivos, utilicen el lenguaje respectivo, manejen los cuestionarios tal cual como se necesita que se manejen, de modo que no hayan sesgos dentro de la búsqueda y sí un buen nivel de objetividad. Y realizadas las entrevistas, posterior al proceso de formación, entonces hablamos de una etapa de control del trabajo. ¿Por qué etapa del control del trabajo? Porque no podemos pensar que al realizar una encuesta simplemente ella pasa a un proceso de tabulación y de organización de informe. No, debemos pasar por un proceso de depuración de esa encuesta en la cual evaluemos encuesta por encuesta, miremos cómo se obtuvieron los resultados, si hay posibilidades de manejo por parte del entrevistador con entrevistas que realmente no se hayan hecho, o si algunas de las entrevistas, por ejemplo, fueron respondidas a la ligera, o si el diseño mismo de la entrevista permitió que hubiera cierta ligereza en la forma como se respondió. Determinado eso, obviamente, ¿qué hacemos? Pues hacer un proceso de cualificación y de calificación de esas entrevistas para determinar
cuáles pasan a un proceso de tabulación y de graficación y análisis y cuáles no. Obtenido el nivel de calidad esperado, entonces sí entramos a la fase 5, que es la fase de procesamiento de información y de tabulación y análisis, en el que precisamente se pasa a la etapa de edición, de codificación, de diseño de base de datos, de grabación y de verificación. Con eso entonces, ¿qué se busca? Que se haga toda la parte operativa y tecnológica, digámoslo así, del proceso del manejo de la encuesta, en la cual yo realizo los registros, verifico que esos registros estén bien realizados, miro cuáles son las cifras que se generan, elaboro las gráficas y a partir de las gráficas pues genero unos informes que son en la mayoría de sus casos porcentuales. Dada esa fase de análisis con el procesamiento de información y la tabulación que ya les mencionaba, entonces se termina con la fase 7, en la cual hablamos de comunicación del informe. Esa comunicación del informe obviamente indica un nivel de redacción óptimo, claro, para que cualquier persona que lo lea lo entienda, y adicionalmente termina con una presentación oral en la cual uno puede sustentar todo el conocimiento obtenido. Este proceso que ustedes están viendo ahí y que van a ver a través del documento guía para realizar la investigación de mercados es un material que nos interesa mucho porque en un momento determinado, bien sea en proyectos o dentro de esta misma área de conocimiento en ventas y específicamente en lo que tiene que ver con mercadeo, vamos a tener que realizar procesos de investigación de mercado y vamos a tener que acercarnos un poquitico a la realidad del consumidor para que podamos también posteriormente hablar de segmentación y de nicho de mercado. Los invito entonces a que realicen la lectura del documento que les menciono, adicionalmente a que realicen el taller sobre investigación de mercado que se les propone. Es un documento de 23 páginas que va a requerir de parte de ustedes mucha dedicación y mucho trabajo durante estas 2 semanas. Recuerden que el trabajo lo van a entregar el día 20, pese a que el día 19 es día de fiesta, o sea, ustedes no van a tener clase el día lunes, pero sí el día martes me van a entregar el trabajo. Y adicionalmente incluyo dentro de la información que subo al blog el documento de lectura sobre preguntas esenciales. Ese documento es muy importante que nos lo leamos porque a través de él vamos a poder comprender cómo se diseña una encuesta, cuáles son los criterios para poder definir una pregunta y cómo podemos obtener preguntas y respuestas de calidad. Tenemos entonces trabajo para estas 2 semanas. Espero que ustedes trabajen en forma, muestren disposición y recuerden que no nos podemos permitir mediocridad. Somos grandes, podemos ser mejores siempre, pero indica disciplina. Entonces, mucha disciplina, estudiantes, hombres y mujeres del Colegio Roberto Velandia para este caso. Un fuerte abrazo y un buen deseo de dedicación. Hasta luego, nos estamos saludando en una próxima ocasión, nos estamos viendo. Hasta luego.